Galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. Amigos, ya mismo vamos a establecer un contacto con el periodista y político, justamente un hombre que viene trabajando hace muchos años dentro de los medios de comunicación, como es el señor Carlos Campolongo, el profe, abogado, a quien le damos ya mismo la bienvenida. Carlito, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte y tenerte aquí en nuestro programa, ¿eh? Bienvenido. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias por la convocatoria. Y bueno, estamos a disposición. Carlitos, tenemos días bastante tensos en el país, el tema cripto Libra Gay, el tema de la actividad económica resentido cuando tenemos un informe concreto de que se contrajo casi un 2% en el 2024, por debajo, como dicen los analistas y investigadores, previsto. Tenemos un tema complejo con la cuestión de la Corte Suprema, que por decreto hoy el mandatario argentino Gerardo Milei directamente designa en la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y este combo de cuestiones bastante complejas que tiene la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo estás visualizando? Como un tiempo de turbulencias que están con la amenaza de agravarse esas turbulencias. Ya las hay y muy notorias. Esto como para buscar una figura, una metáfora a esto que vos estás señalando y hacer como una suerte de introducción general. Sí. Vos lo fuiste desagregando en varios puntos, así que, bueno, dale un orden y te voy dando mis apreciaciones y percepciones y valoraciones también. Perfecto. Veamos lo que pasa justamente con la designación justamente en la Corte Suprema de Lijo y Mansilla. ¿Cuál es tu visión al respecto? Que es totalmente innecesario todo el desgaste que estamos viviendo desde hace casi un año. Ajá. Innecesario, o por lo menos desde mi punto de vista, debo desconocer, debo tener ignorancia sobre cuáles son las razones profundas para este, yo diría, capricho de algunos sectores dirigentes de la sociedad argentina, algunos sectores encabezados, naturalmente, por el presidente de la nación, que por otra parte yo creo que estamos en un juego muy corto, casi de batalla naval, digamos, para que si hay una situación que demuestra una debilidad por las cuestiones vinculadas sobre todo a las denuncias sobre estafas con la moneda esta que tiene tantos nombres que a veces me cuesta identificarla. Sí. Pero bueno, lo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Sí. Y ahí yo quisiera agregar muy brevemente algo que estuve pensando, recorriendo un poco los últimos 40 años, por decirlo de alguna manera, de la historia política de nuestro país. Y a mí me llamó la atención en su momento y me causó un gran desagrado, sinceramente. Era presidente de la nación recién electo el doctor Carlos Menem y jugó un partido de fútbol con una camiseta que tenía una marca de un automóvil. Te estoy hablando, vos recordarás el episodio, esto fue en el año en el 89. 80 y pico, 89, sí. Y entonces después jugó al básquetbol con otra camiseta, con otra marca. Si vos te ponés muy estricto, decís, bueno, pero era una marca de fenómeno. Me parece que el pudor, ¿sí? El pudor que deben tener los presidentes de la nación no debe despistarse en lo que llamaríamos entre lo circense y el escándalo que se causa.
Yo aspiraría a liderazgos de un tipo más respetuoso y formal, y entonces no puedo comprender realmente, no entiendo qué es lo que pasa con esto de auspiciar una moneda. Claro. No cabe en mi razonamiento. No Y creo corresponde, que ¿no? Más estas un funcionario cosas, público de esa envergadura, ¿no? Al mandatario de un país. no, por eso. A ver, te diría, Pedro, que hasta me resistiría a analizarlo porque no cabe, no entra en mis cabales tales comportamientos. Sé que la degradación en nuestro país en general, culturalmente hablando, es muy profundo. Pero yo te diría que además los comportamientos de ciertos liderazgos políticos, gremiales, empresariales y de todo lo que constituye la crema dirigente de la sociedad, está haciendo todo lo posible para que sigamos hablando de espacios políticos y no de partidos políticos. Hablemos de chicanas y no podamos hablar de ideas. Bueno, toda esta cuestión es realmente muy preocupante, con consecuencias que todavía no podemos mensurar, porque convengamos, ayer escuchaba a alguien que lo explicaba bien, que la vida tiene siempre tiene en inglés se llama serendipity, un hallazgo, una cosa no esperada, un cisne negro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. El viernes era el rey del mundo, el presidente de la nación. El viernes, donde hizo el tuiteo, él usó una frase que no hay que detenerse semánticamente. Promover en ese marco lingüístico es lo mismo que hacer publicidad de eso. No, buscarle la vuelta que quieras, pero ¿sabés lo que pasa? Terminemos también con la hipocresía, por usar ¿no? las palabras de cualquier manera. Claro. Ahora, esto que realmente genera un mandatario de un país, realmente es muy fuerte, ¿no? Porque denota un poco la falta de concientización del lugar que está ocupando, Carlos. Sí, por supuesto, desde el punto de vista individual de alguien que tiene una investidura, también, pero mientras te escucho hacerme esta pregunta, también me preocupa la parálisis que existe en la llamada oposición. Claro. Y cuando no es parálisis, es un desaguisado que solamente derrama sombras sobre los comportamientos de otros funcionarios importantes. Porque empiezan con las excusas, ¿no? Con el tema de cubrirse, como quien dice, porque es lo que va a decir justamente la gente, de alguna manera, ¿no? Lo que hacen inclusive muchos de nuestros propios colegas también, ¿no? Bueno, también ameritaría lo del periodismo. Sí. Mira, Pedro, yo no sé si te lo conté alguna vez. Yo di 32 años clase en la Universidad de Buenos Aires, entre otras universidades públicas y privadas. Fui fundador de la carrera esa, de la camada, cuando me tocó a mí. Sí. Yo te quiero decir que un poco de manera provocativa, frente a cada nueva camada con la cual me encontraba cada año que pasaba, tenía te repito, algo provocativo, era para disparar de alguna manera una polémica, un pensamiento. Sí. Y era decirles a los alumnos que el periodismo era una profesión, vocación, pasión, como vos quieras llamarlo, titularlo o adjetivarlo, que está muerta, pero que nadie se anima a firmar el certificado de defunción. Esto yo lo complemento diciendo, no quiero generalizar abusivamente, pero todo lo que estamos viendo en relación con ciertos narcisismos que están dando vuelta por allí, cierta mala formación en muchos que se dedican a una cuestión informativa y no están ni siquiera al tanto
una lectura más o menos profunda, como para no repetir, sino crear, ¿sí? Hacer una epifanía de una idea política para orientar a la sociedad. Vos me podés decir, bueno, pero el periodista no está para... Sí, el periodista tiene una función social que no tiene que desconocerla nunca. Su palabra tiene influencia para un lado o para el otro, pero tiene una influencia muy fuerte. Casi lo que nos señaló la Biblia, cuando dijo, en principio era la palabra, ¿sí? La palabra. Y bueno, lamentablemente estamos más cerca de otro versículo de la Biblia, que es la Torre de Babel. Claro. No hay una utilización de parte... No sé si soy claro con la confusión de la ley. Está perfecto y clarísimo. ¿No crees que hay como una utilización del periodismo de parte de algunos personajes que están en el mundillo de la política o de otras áreas profesionales como para utilizar y transferir cierto tipo de mensaje o bajar un lineamiento que genere confusión en vez de dar mayor claridad? Porque yo lo que noto es eso, ¿no? Como que hay demasiada agresividad, inclusive lo noto con gente, con algunos de nuestros colegas, que algunos se enojan cuando lo mencionas de esa manera, porque realmente no hay como una transparencia sincera, honesta, de alguna manera, para tratar de comunicar la realidad de lo que pasa y acontece en el país, no con los hechos que se viven. Mira, Pedro, recordando también mis épocas de docente, sí. Obviamente en aquella época, como en muchas otras épocas, siempre la primera gran discusión que se abría con la cuestión del periodismo era si había objetividad o no había objetividad. Ajá. En tanto somos seres humanos, siempre hay sesgos, hay cuestiones que no permiten una transparencia prístina, y me parece que es más una idealización. Sí. Pero la cuestión es otra, no es tratar de comparar con una ciencia como la física que pretende la exactitud. Sí. El periodismo tiene otras cuestiones según el contexto en el cual se desempeña ese oficio. Ahora, hay protocolos también en el periodismo, desde las famosas 5W, que ya, bueno, se han dejado de lado, el qué, cómo, cuándo, dónde, sí, hasta llegar a esta situación en que si vos me preguntaste recién si había abusos o exageraciones, ese era un poco el espíritu de tu pregunta, te digo, hay una abusiva mercantilización de un intercambio de palabras. Con esto te quiero decir que estamos lejos de tener el afiatamiento intelectual, cognoscitivo, como para brindarle elementos a la denominada opinión pública, que sería otro tema de discusión. sí. Una opinión pública que en estos tiempos es muy lábil, muy pregnada por la emocionalidad, mucho más que la racionalidad, sí, claro. Y yo no niego la virtud de la emocionalidad. Sí. Bueno, y podríamos hablar de todos otros elementos que tienen que ver con ese ejercicio. Yo te diría más que nada, por eso hablaba del narcisismo, vedetismo, espectacularización, de esto que es una hiperrealidad en este mundo posmoderno, pero de tanta densidad esa situación, que realmente no se están cumpliendo mínimos objetivos de bien común, de conocimiento, etcétera, etcétera. Vale decir, vivimos de simulacro en simulacro en estos tiempos. De alguna manera eso queda representada, por ejemplo, en situaciones como la que vivió el propio mandatario argentino Milei con el periodista Viale en los últimos días, que genera también una tremenda polémica de un lado y de otro, donde hay opiniones encontradas, porque
claramente lleva a una degradación de lo que es la comunicación periodística como debería serlo, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un periodista es entrar en confianza con quienes son sus fuentes. Uh-huh. Yo acá también discutiría mucho, inclusive con interesantes entrevistas que está haciendo el amigo Fontevecchia y demás. Sí. Tendríamos que redefinir qué es una fuente. Vos, que tenés gran experiencia al respecto, ¿crees que si vos le preguntás a una fuente se va a echar lodo encima de alguna manera? No, jamás, de alguna manera. Bueno, entonces, por eso quedan expuestas fuente. estas situaciones que son muy desprolijas, ¿no? Y la gente, como está en una situación de alta tensión, no pasándola bien en los últimos años en la Argentina, no termina de entender este juego, o sí lo entiende y realmente le hace clic ese tipo de situaciones, ¿no? Mira, yo creo que tiene que haber límites, pero el primer límite se lo tiene que poner el propio periodista, y esto no es autocensurarse, ni mucho menos. Es, yo te diría, ponerse un límite. A ver, vos sabés que yo he tenido acción política. Claro. No solamente tengo una identidad política, sino que he sido muy pocas veces funcionario. Sí. Generalmente Sí, en tiempos muy difíciles. fuiste interventor de uno de los partidos más importantes de Latinoamérica, como es el justicialismo, ¿no? No fue un trabajo fácil para vos, me imagino, porque tenías que lidiar con posiciones muy extremas de un lado y de otro, me imagino. Sí, yo no era el interventor, pero auxiliaba al interventor del Partido Justicialista y queríamos llamar a elecciones internas. No pudimos hacerlo. Queríamos normalizar el partido político para evitar los errores. Pero lo que te señalo, desde mi punto de vista personal, vos me podés decir, bueno, pero es muy difícil escindir tu identidad política de tu trabajo profesional. No. Yo he tenido reveses, ha llamado algún presidente de la nación a algún noticiero donde yo estaba, no para censurarme, sino para tratar de influir en una cuestión de YPF, me acuerdo. Como nos ha pasado a muchos, ¿no? Que llaman los funcionarios cuando uno está generando o desarrollando un trabajo periodístico en algún medio determinado, que le llaman al director de noticias o alguno de los titulares o miembros del directorio para decirle, che, mirá, fulanito está diciendo tal cosa, nos perjudica, no nos gusta que digan eso, y a veces los directivos te lo dicen como para que vos bajes la tonalidad justamente de tu visión al respecto, y bueno, queda a criterio de cada uno de los periodistas hacerlo o no, ¿no? Por supuesto. Y la cuestión se va a agravar, Pedro, por lo menos en mi percepción de las cosas. Se está generando prácticamente un monopolio, que no es un monopolio simplemente argentino, es un monopolio internacional, donde una compra que hubo recientemente de Telefónica tiene que ver con un grupo empresarial que está también comprometido con lo que algunos llaman fondos buitres, otros fondos de especulación. Bueno, entonces yo te digo, es grave, así como una muy buena iniciativa que tuvo inicialmente, valga la redundancia, el gobierno de Cristina Kirchner, estuvo pésimamente manejado porque ahí jugó la cuestión del, ¿cómo te podría decir?, del fundamentalismo. En vez de hacer una cosa plural, etcétera, la ley del servicio audiovisual terminó, y yo siempre, y he estado en algunas conferencias, en universidades y demás, hablando de este tema. Yo les pregunto, sobre todo a los que eran kirchneristas furibundos, díganme, ¿ustedes leyeron Cables de la agencia Telam? La agencia Telam era la agencia oficial en ese momento. Oficialista, más que oficial. Y les preguntaba, ¿ustedes
¿dieron algún cable de una posición que no coincidiese con la de ustedes? No, y no te pueden contestar, porque es ese fanatismo que se ha agudizado en los últimos años, que es muy dañino. Claro. Ese fanatismo nos ha llevado a la Argentina que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Que es bastante compleja, a pesar de que muchos no la quieran ver, o que otros aprovechen la oportunidad para especular y sacar partido de esta situación, ¿no? Que vive el 70% de los argentinos, digamos, ponele, ¿no? Por supuesto. ¿A qué nos lleva esto? Porque yo hace un rato le preguntaba algo parecido a Santiago Cunio y él lo tomó como algo agresivo o como algo que yo no comprometía mi forma de pensar para hacerle ese tipo de preguntas. ¿Hay como una cuestión de fanatismo agresivo ante justamente algún tipo de inquietud del sostenimiento lógico de la democracia? Porque algunos no creen en ella, ¿no? O hacen todo lo contrario para fogonearla y para ir destruyéndola. Sí, sí. Mira, hay uno de los consultores que tuvo Trump en su primer campaña electoral, Sí. que sostenía, lo vamos a decir en términos porteños, que la virulencia, la violencia, la agresividad, el insulto, garpa. Claro. Hoy en nuestra sociedad garpa. Esto quiere decir obtener réditos. Claro. La calentura que tiene la gente permite eso, ¿no? Por todas las trastocadas que se han venido haciendo en los últimos 50 años. Sí, hay que comprenderlo el fenómeno. Ese fenómeno el enojo, de hartazgo, ¿no? El enojo también y es el una de hartazgo, las razones del Totalmente. triunfo de Milei, que es más complejo que solamente el hartazgo, porque después tendríamos que deliberar, bueno, ¿qué es el hartazgo? Hay otras cosas complementarias, así es. Pero pero la verdad que el panorama general no es, yo sinceramente te digo, estoy escuchando opiniones de periodistas ahora, de algunos, que dividen las aguas entre vos sos pesimista, vos sos optimista. Sí. Sí, no podemos negar la emocionalidad. Yo en particular, bajo estas condiciones, sin liderazgos, sin ningún tipo de liderazgos, bajo estas condiciones, te insisto, veo un panorama muy opaco, muy, te diría, peligroso, muy que un día alguien va a gritar el rey está desnudo y vamos a estar todos los argentinos en una situación de crisis global, de crisis total como la estamos. Pedro, mientras estamos hablando de todo esto, ¿sí? Que es absolutamente necesario hablar y está el presidente preocupado, ¿no se le ocurre al presidente de la nación mejor metáfora que la del juego? El que va al casino puede ganar o perder. Con la pandemia que estamos teniendo de esa enfermedad que es el ludismo. No pasa por la mente de ellos, no piensan de ninguna manera el daño que pueden producir, ¿no? Ni ellos ni tampoco los que están del otro lado, ¿no? Del mostrador. Eso es lo preocupante que tiene la Argentina, ¿no? Pasa en otros países, pero aquí como que la historia se vuelve a repetir permanentemente, Carlos. Eso es lo grave. La sociedad no ha tomado conciencia de eso. Nos estamos equivocando por una cuestión de no inmiscuirnos, de no meternos en el barro para tratar de ver cómo emparejamos la situación, porque vemos que un parlamento inactivo como el que tenemos, donde los senadores y diputados hacen la plancha y donde intervienen algún que otro fanático dirigente que se cree iluminado y que va operando como para ir mellando la cancha cada vez un poco más, ¿no? Sí. Yo entiendo que hay comportamientos que podríamos diferenciarlos. Yo siempre tengo mucha prudencia de no meter a todos en la misma bolsa, ¿me entendés? Porque verdadero, pero lamentablemente lo que está más en la denominada agenda
es la desnutrición que hay con la política. Ajá. La debilidad. Por eso te señalaba hace un rato esta cuestión de la diferencia entre, digamos, lo que puede ser lo político con las simplificaciones, los lugares comunes, la ausencia total de ideas. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con un distanciamiento, una desafección de partes de la sociedad con la política. Totalmente. Y el problema es que, como yo decía un viejo sabio de hace varios siglos, si el hombre cree que la política no debe existir, pues habrá algo que sustituya eso, y terminemos siendo esclavos de eso. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Otro tema que estamos observando es la financiarización de la política. La financiarización no solamente por las cajas y por el peculio personal, sino porque la moneda en su sentido más amplio, el bono, toda esa parafernalia especulativa, no se le pone coto, no se le puede poner coto. Es cierto que ese es un problema también de la globalización, pero hay algunos países que intentan por lo menos poner algunos filtros a esta especulación permanente, ¿me entendés? Lamentablemente, en la Argentina no hemos aprendido a, digamos, rearmarnos y a recomponernos de estas situaciones que le han hecho tanto daño a la política y que nos han llevado a este deterioro permanente que tenemos, ¿no? ¿Crees de que es posible un cambio, que las nuevas generaciones pueden llegar a tomar conciencia y enmarcarse en otro camino totalmente distinto al que se ha venido viviendo en estos últimos años, Carlos? En lo políticamente correcto te tendría que decir creo que sí. Ajá. La verdad que te digo creo que no. Pero en el fondo tenemos muchas dudas, También ¿no? no quiero cometer injusticia con la gente joven ni Sí. estigmatizarla, Ajá. porque hay de todo también en la viña del Señor. Ajá. Pero todo la cuestión, digamos, que tiene que ver con la pérdida de la cultura, de la educación, con Esa falta de contacto directo, genuina, que existía, que hoy no está, que se maneja todo a través de las redes sociales, donde muchos terminan siendo embaucados de alguna manera, ¿no? Porque le venden una historia, un verso absolutamente. totalmente irreal. Te voy a agregar algo más, si me permitís, disculpame la interrupción. Dale, sí. Vos sabés que yo soy psicólogo, si bien no ejerzo, he leído mucho de diversas escuelas, de psicología general a psicoanálisis. Vos sabés que yo, y lo conversaba con uno de mis hijos hace un tiempito, yo creo que de alguna manera estamos volviendo a los principios de la psicología cuando estaba más cerca. Yo te diría, quería convertirse en una ciencia y estaba más cerca solamente de lo orgánico. Ajá. Me refiero a dos escuelas diferentes, de dos lugares distintos. ¿Cómo es eso? Contame. A ver. El conductismo, ¿sí? El conductismo, que es como una suerte de actos reflejos que no te das cuenta y los ejecutás, o lo pavloviano, que era la contracara del otro, es decir, hacer un sistema de asociaciones de manera que se cumpla una conducta. Creo que estamos siendo regresivos, pese a los avances que ha habido en muchos campos, estamos siendo regresivos, estamos cada vez más automatizados. Ahí está. Bueno. Se cree que eso va a traernos el paraíso, y no es así, sería largo de explicarlo. Es como una solución muy facilista, demasiado rápida, ¿no? Donde no se ven un montón de cosas. Claro. Absolutamente, la ciencia, por más ciencia, y yo no soy
virulento con la ciencia y creo que la ciencia ha hecho sus aportes y demás. Seguro, claro. Pero esto de creer, ahora está de moda, si no mencionás algo de la inteligencia artificial, estás de moda. Y la verdad es que tiene sus ventajas y tiene sus grandes Tal cual, desventajas. así es, claro. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cuestión está adocenando el pensamiento, lo está obturando al pensamiento. No es, hay algunos que se dicen, bueno, no, pero mi hijo que tiene 4 años maneja el celular, pero comprende, tiene un sentido existencial, lo está formando el padre, la madre, el padre sustituto, lo que fuese. No, viejo, no. Bueno, no por es eso así. vemos las estafas que se generan por la rapidez justamente que permite la alta tecnología, que los jóvenes, muchos de los cuales han caído en esta estafa de las criptolibras, pasó por ahí, justamente. Vos fijate, o sea, esto que vos estás planteando nos lleva a la realidad que estamos viviendo en este momento, ¿no? La utilización de las redes sociales, donde el 90% de los tipos que caen, que son embaucados, son todos pibes jóvenes, que están metidos en las redes sociales pero y es que desconocen el trasfondo de todo el otro, ¿no? Pedro, no nos equivoquemos en este sentido. No es que no interviene ningún factor. En YouTube lo podés encontrar hoy todavía, ¿sí? Y no voy a hacer el nombre porque son varios, pero había un tipo que es legislador hoy, que enseñaba en YouTube cómo hacer dinero sin trabajar. Sí. Título te estoy dando, ¿eh? Sí, lamentable, ¿no? Eso te está demostrando la gente que llevamos justamente al poder, a la función pública, desconociendo esto, ¿no? El trasfondo que eso puede provocar, la debacle que produce, ¿no? En la humanidad, en las propias personas, por, yo creo, una falta de concientización también, ¿no? Por esa dejadez que estamos teniendo los humanos en estos tiempos y ir al facilismo, ¿no? A lo rápido, a lo ya. Sí. Bueno, un niño de 2 años son más los vocablos, los conceptos que se alimentan de las cuestiones, de mediáticas, ¿sí? Por sonido, claro, etcétera, sí. que las palabras de la madre. Claro. ¿Me entendés? Sí. Pongo un caso clínico para tratar de ser claro. Yo creo que el pensamiento hay que buscar, plantearse siempre, a ver qué es lo que falta. Pero el tema es que, insisto, hay cosas que son muy buenas, pero lo peor, mirá, vos lo sabés bien, los griegos que tuvieron las tragedias como un género representativo importante en todas las tragedias, cuando se examina la tragedia analíticamente, esto ya lo dijo un colega médico, pero no lo explicó del todo bien, que hay un vocablo que está en la tragedia, que es la ibris o ubris, claro, que sí. quiere decir la desmesura. Ajá. Y lo que te trata de enseñar la tragedia, a través de todas las tragedias que se han puesto en escena, es que justamente la desmesura lleva al error. ¿Entendés? Esto es parte de la tragedia. Esto es parte de la tragedia argentina de alguna manera, ¿no, Carlos? ¿Cómo? Esto es parte de la tragedia argentina que venimos viviendo hace tantos años y que no nos ha llevado a tomar conciencia de por qué nos viene pasando permanentemente este tipo de situación, porque esto ya es como que se viene repitiendo hace mucho tiempo, ¿no? Desde que yo tengo uso de conciencia, llevamos 40, 50 años siempre con la misma perolata, ¿no? Siempre sí. Uno para arriba, bueno, 5 para abajo, uno para arriba, 6 para abajo. Hay un novelista que dijo que, creo que fue Thomas Mann, si no me equivoco, que la historia no se repite, pero rima. Ah, bueno, claro.
Es como para poner una sonrisa, ¿no? Para verlo desde otro punto de vista. Gracias, Carlitos. Estamos en contacto en cualquier momento. Realmente siempre es muy interesante charlar contigo como para ir reflexionando desde la óptica de un hombre que hace muchos años viene transitando los medios de comunicación, desde un maestro, un profesor, un hombre que ha estado en contacto con la gente, tete a tete, como quien dicen por allí, para tratar de explicar y de enseñar y de transmitir justamente esta experiencia que has venido generando a lo largo de todos estos años, Carlos. Muy amable de tu parte, Pedro. Estamos en contacto. Un gran abrazo. A ver. Carlos Campolongo, periodista, psicólogo, analizando con nosotros un poco todo esto que vivimos, ¿no? Que viene bien a llevarlo al contexto de esto que está transitando la Argentina por hoy, porque muchos se enojan, muchos empiezan a filosofar o a hacer planteos inadecuados, inclusive como yo lo decía en el transcurso de alguna que otra entrevista del día de la fecha, ¿no? No nos queremos meter en el trasfondo de la realidad de por qué acontece esto en la Argentina, ¿no? ¿Por qué esta permanente cuestión de reciclar lo inadecuado, lo que no sirve? Tenemos que empezar a tener otra visión, tenemos que empezar a ver al país desde otro punto de vista, desde otra óptica. Ya volvemos.